El método visual directo, vamos a seguir en esto. Jennifer y Esme. Se nos están integrando los demás. Ok. En el método visual directo, el alumnado percibe los objetos de manera global, presentando una imagen lo más real y próxima posible a ellos mediante palabras para irnos desplazando más tarde a los elementos, a las sílabas. Se apoya en la teoría psicológica de que en los niños y las niñas predomina la percepción global. Fíjate bien. Aquí se trata de enseñarles la palabra completa. Después de que aprenden la palabra completa, ya, es un ejemplo aquí en esta, memorístico. ¿Ok? Se les enseña a leer memorístico, o sea, como si fueran letreros, ¿sí? Porque predomina, lo que dice este método es que el predominio en los niños y niñas es la percepción general, global. Los niños no ven la cola del elefante, ni la trompa del elefante, ni las orejas del elefante, ven al elefante completo. Y entonces parten de enseñarles esto de manera completa, memorístico, perfecto, el letrero. Después de que ya aprendieron que aquí dice memorístico, se pasa a dividir en sílabas, ¿sí? Entonces, primero lo completo y después separan por sílabas. Y este es este método, el visual directo. Las principales ventajas: o atiende al proceso psicológico, o da un valor significativo de la lectura, o motiva a los niños y niñas de forma activa en el trabajo. Entonces va, según la teoría psicológica de la percepción global, pues se atiende a este proceso. Luego le dan un significado a lo que leen y lo otro es motivante para los niños porque se forma una, se hace más dinámica, se hace más dinámico esto. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿O alguna duda, Jennifer? Estamos hablando de métodos de enseñanza de la lectura. Profe, el último, no me quedó muy claro. ¿El método visual directo? Las principales ventajas. No, el de las principales ventajas. ¿En qué teoría se apoya el método visual? En que dice esta teoría psicológica, que el niño percibe formas completas, no partes. Esta es la percepción global, por eso ponía el ejemplo de que el niño, cuando se ve un animal, un elefante, ¿sí? No ve la trompa nada más del elefante o la oreja, sino que ve al elefante en su totalidad, ¿sí? Esta es la teoría de la percepción global. Y esta es una ventaja, porque partimos de no estar fragmentando, ¿sí? Por eso es que, a ver, cuando el niño ya habla, no habla corto por sílabas, sino que une toda su expresión. No dice, yo me llamo Andrés. Él, cuando se le hace la pregunta, dice, yo me llamo Andrés. Entonces, se parte de que pueden hacer un aprendizaje global de lo que se le puede mostrar y entonces lo percibe completo. Y después se le enseña a dividir, ¿sí? A dividir en sílabas y a reconocer después cada letra, o sea, se hace un proceso inverso.
¿Recuerdan el método silábico? Se fragmenta y después se une. Mame, mi, mu. Y después se hacen todas las combinaciones con mame, mi, mu. ¿Qué combinación se pueden hacer con las sílabas mame, mi, mu para formar una palabra lógica? Esme. Ah, yo pensé que estaba siguiendo el ejemplo. No, Pues podría ser la M con la A, mamá. mamá, o sea, con la sílaba ma puedes construir mamá. Ajá. ¿Cuáles otras palabras puedes construir con mame, mi, mu? Por ejemplo, también con la M con la E, memo. Con las sílabas me, mo, ¿sí? Memo. Ajá. Otra, Em, Podría ser la M con la O, Mosco, pero no sé, algo así. ya metiste la. ¿Existe la palabra mimi en la vida real, en nuestro entorno, en nombres de. Selec sí, maestro. Sí existe, entonces mimi, ¿sí? Y así se va construyendo en el silábico. Aquí no, aquí le enseñas directamente la palabra mamá, papá, ¿de acuerdo? Y después se le enseña a dividir las palabras. O sea, es un método inverso, ¿sí? ¿Y por qué es motivante también? Porque los niños, desde un inicio, o sea, se saben capaces de reproducir palabras completas, de leer palabras completas. Por eso te digo que si tuviéramos esa oportunidad en un ejercicio presencial, les demostraría estos métodos y ustedes verían las bondades que tienen los métodos donde los niños hacen lectura directa, ¿sí? Que no pasan por el fonético, ¿no? Donde se les enseña A, B, C, D, F, G, H. El cerebro desintegra esto y no lo integra, o sea, le cuesta después más trabajo. Por eso están preguntando cuando se les hace un dictado, Memo, la M de mamá, ¿cierto hacen esas preguntas o no? Si se han enfrentado a esta experiencia con niños pequeños que están aprendiendo la lectoescritura, hacen preguntas con la F de feo, con la L de Lalo, pero entonces no están construyendo de una manera global su lectura. Y cuando están leyendo, entonces, el cerebro cómo está conectando ese aprendizaje? Lo está fragmentando. Y de esta otra manera lo ve global. Y si entonces lo ve global, va a tener una mejor comprensión de la lectura, que esa es una de las situaciones que se planteaban en un inicio de la clase anterior. O sea, lo importante es construcción de la lectura de comprensión, porque si no se va trabajando eso, por eso se forman dificultades en la vida, ¿no? Estos métodos se han ido aplicando en la historia y por eso es que los métodos van sufriendo evoluciones, ¿no? Van sumando nuevas maneras y nuevas formas de estrategia de enseñanza de la lectoescritura. Entonces, por eso es que se lo estoy presentando aquí. Estos son lo que se enseña, pero ustedes tienen que ver en la realidad, en su experiencia, en el contacto con los docentes, los resultados con los grupos, etcétera, cuál es el más eficiente, ¿sí? Y yo les digo, en mi experiencia, de hecho yo tengo un curso remedial desarrollado para niños que llegan luego a primero de primaria. Imagínate la experiencia traumática del alumno, de la alumna que llega a primer grado de primaria y es recibido con un bonche de libros. Tómala. Y el niño así,
Y la maestra empieza, vayan a la página 24, vamos a leer y van a responder y van a hacer el ejercicio y se enfrentan hasta las matemáticas. Ahí está el planteamiento del problema, resuélvanlo. Si el niño no sabe leer ni escribir, este es el choque que se tiene en general cuando yo conozco escuelas federales o estatales excelentes, muy buenas, con maestros muy metidos en su papel y los estimulan y desarrollan y avanzan y trabajan de una manera fenomenal, increíble. Yo los aplaudo, no les piden nada a ninguna otra escuela, pero en general en el sistema educativo dicen, en el preescolar es cantos y juegos, es maduración, y en eso se basan porque los contenidos programáticos se orientan mucho en estos términos, pero el niño puede aprender perfectamente la lectoescritura, las bases de las matemáticas, la suma, la resta, para ir al primer grado a disfrutar del siguiente proceso. Pero la realidad es que van con desventajas y entonces se atrasan y se van desmotivando en su tarea. La maestra está dictando y el niño, ¿y con qué va? ¿Con cuál va? ¿Con la J de gato? ¿Con la F de feo, de feliz? O sea, van considerando estos aspectos frustrantes en sus procesos de adquisición de nuevas experiencias en su desarrollo. Entonces ya no les importa y no les interesa tanto meterse en la tarea. No sé ustedes qué piensen en relación a lo que les estoy planteando, pero lo interesante es que el niño vaya disfrutando y vaya sintiéndose capaz de poder de reproducir, hacer, que reconozca su habilidad y que sea feliz haciendo este tipo de trabajo. Pero se ve luego que está sufriéndolo, ¿no? Toma el lápiz y ni siquiera puede, lo empuña, ¿no? Empuña el lápiz, empuña, no toma el lápiz, no se les enseña ni eso. Y está llorando, está sufriendo ahí en la clase. Esto es dramático, ¿eh? Quizá la perspectiva de los padres de familia cuando no están llevando un acompañamiento adecuado, no visualizan este sufrimiento en los niños. Y aun cuando llegan en la casa, ¿qué creen? Que hay papás que hacen unas tareas y simulan la letra de su hijo, de su hija, y las distorsionan y le dicen a la maestra, es que en casa sí trabaja y sí hace las tareas. O recurren a violencia, ¿no? Les pegan, les jalan en la oreja, les jalan el pelo, le pegan en la cabeza. ¿Por qué? Porque no pueden hacer algo que no se les dio. ¿Ustedes qué piensan de esto que les estoy planteando? O todos los niños llegan felices a sus nuevos cursos, a siguientes niveles. No, maestro. Bueno, yo, por ejemplo, tengo un primo que va en segundo de primaria Sí. y él dice que ya no quiere estudiar, pero haga de cuenta que mi tía lo está llevando a clases de regularización, Sí. pero el niño no hace la tarea, o sea, lo ponen a que escriba y no hace la tarea. Entonces, según le escribe cartas a su novia y eso sí lo escribe. Entonces, lo que se necesita antes de la regularización, hay que hacer un estudio para determinar entonces en dónde se está quedando, ¿no? Su área de motivación. Si se refiere a deficiencias y carencias o si se refiere a una actitud. Mira, esto también se refleja luego en la vida adulta. Por eso es importante el sentar las bases. A mí me tocó en la preparatoria de La Salle, en Panorama, trabajar ahí con los chicos de preparatoria. Yo en
entonces estaba también muy joven. Yo apenas estaba iniciando la carrera de psicología, pero yo ya tenía la filosofía, y entonces les daba la materia de problemas filosóficos a alumnos del quinto semestre de preparatoria. Y era titular de un grupo, de ese grupo. Había una alumna que sacaba indistintamente en todas las materias, excepto en una, 5, reprobaba o sacaba 6, pero en inglés 10. Era excelente. En inglés era excelente. Y entonces los papás, pues mortificados por esa situación, pues comenzaban a castigarla, ¿no? A prohibirle salidas, a no darle oportunidad de tomar el coche, a no salir con sus amigas, con sus amigos. Entonces le estaban restringiendo de esa manera y no daba resultado y seguía la misma situación. ¿Ustedes por dónde creen que radicaba el problema? O sea, la visión de los maestros era, llegaban conmigo, es una floja, no cumple, está siempre distraída, siempre hablaban acerca de estos temas. Y luego entonces los papás decían, pues no se porta mal, es buena niña, pero no entiendo, se encierra en su cuarto y se supone que hace sus tareas y sus trabajos y su estudio. Entonces, todos eran puros supositorios, ¿no? ¿Y por dónde creen que estaba el asunto? Fíjate bien, reprobando muy bajas calificaciones en otras materias, pero en inglés excelente. Gaby, ¿por dónde crees que estaba el asunto? Una hipótesis. Pues era inglés lo que le gustaba. Era inglés. O el maestro la motivaba más. Ya te acercaste, ya, porque resulta por ahí, la niña estaba enamorada del maestro. Estaba enamoradísima y era un maestro súper guapo y todo, y la chica pero no, en su clase no en la babia, en la actividad, el dinamismo, la participación, el cumplimiento, la pregunta, el yo participo, y le entraba a los concursos y todo. Pero en las demás materias no. Entonces, el punto de motivación era el maestro, ¿no? Ahí para ella. Y entonces cuando sucede esto también en los niños, hay que ir viendo por dónde, hay que hacer un buen estudio para ver por dónde está la situación, ¿sí? Muchas veces no es por la incapacidad del alumno, de la alumna, es porque quizá también, y esto se los digo con casos reales que me ha tocado, una niña de 5º grado de primaria, ¿sí? En su historial preescolar y hasta el 4º año, excelencia. Llega al 5º grado y la maestra va y se queja con el director y le dice, esta alumna es una floja, no quiere trabajar, no quiere hacer nada. Era la perspectiva de esa maestra nueva, no la conocía, no la identificaba. Y entonces le manda a hablar el director a la alumna y me manda a hablar a mí y estamos juntos. Y el problema era que la maestra no conocía a la niña. Esta niña tenía una habilidad de lectura increíble y terminaba así los ejercicios. Y la respuesta de la niña fue, lo que sucede es que usted no prepara su clase, nos pone siempre a hacer cuestionarios, que hagamos cuadros sinópticos y resúmenes de temas. Yo termino y usted me dice, no, me regresa a mi lugar, no me revisa. Fíjate por dónde van los asuntos, que no indagamos y no vamos a lo profundo de las situaciones para entonces determinar qué está sucediendo y después ver qué métodos vamos a utilizar con las personas que realmente tienen algún retardo en su proceso de adquisición de la lectoescritura, o si sufrieron algún trauma,
pues entonces atender esa situación. Y estoy hablando tanto de un trauma emocional, ¿no? La actitud de un maestro donde tú no sabes, tú no entiendes, yo ya no puedo contigo, etcétera, etcétera. O sea, estos son barreras que se presentan para luego el crecimiento y desarrollo de los niños o de cualquier persona. ¿Sí contesto tu pregunta, Esme? Sí, maestro, ya me quedó más claro. Ok. En cuanto a los inconvenientes, fíjate bien, estamos hablando en la presentación de un método donde están los puros letreros. Por eso es importante la combinación de métodos, ¿no? La riqueza de estímulos que tú le puedas dar. Descuida la atención de las percepciones auditivas o restringe textos y palabras clave. O sea, ya no se ve lo global. Limita así el descubrimiento personal de los niños y niñas o limita sus necesidades de comunicación, olvidando la relación entre el lenguaje hablado y el escrito. Antiguamente eran criticados por ser el origen de las dislexias o problemas de ortografía, porque los niños y niñas no llegan a reconocer las particularidades de cada una de las letras y sílabas, ni se hacen íntegramente con la escritura de palabras. Entonces, pues, esos son los inconvenientes si se utiliza nada más un método puro, ¿no? Como decir, con este me caso. No, pues aquí ustedes están descubriendo, mira lo siguiente, método mixto. Plantea la combinación de los dos anteriores debido a las desventajas de ambos métodos. Así se intentan aprovechar las ventajas y minimizar sus inconvenientes. De esta manera parten de una concepción global poniendo a los niños y niñas en contacto con textos significativos, atendiendo simultáneamente al aprendizaje sistemático de letras y sílabas y entendiendo los mismos en relación a la comprensión. Entonces, cuando nosotros hacemos combinación de métodos, sacando lo mejor de cada uno, pues los llevas a una condición de descubrir realmente sus capacidades, sus habilidades en relación de la lectura de comprensión. ¿Eh? De otra manera, pues, si uno, porque ese es lo que se estilaba, mira, en la antigüedad, cuando, bueno, pues ya no me tocó a mí, pero al niño que era zurdo le amarraban la mano, le amarraban su brazo para obligarlo a que escribiera con la derecha. Las paletas de los pupitres de las escuelas eran para personas diestras. Estaban inclinadas hacia dónde? Hacia tu lado izquierdo para que acomodaras tu brazo y escribieras. Y para los zurdos no se podían apoyar y entonces hacían las cosas mal y les amarraban en la espalda, así les ataban hacia su espalda con el suéter que llevaban de su uniforme, les amarraban su brazo para obligarlos a estar utilizando su mano derecha. Entonces, no entendían en aquel entonces la maduración de los hemisferios, ¿no? Cerebrales. Entonces, actuaban de esa manera. Otro problema era la preparación del docente, porque salían de secundaria y se iban directamente a estudiar la carrera normal para ser docentes. Entonces, ahora no, ahora se les da más herramientas, se les dan bases teóricas más amplias y profundas acerca de los procesos de maduración y cómo estimular entonces al niño, a la niña o a la persona, estoy hablando en general, cómo dar esa estimulación. De hecho, hay todo un programa de estimulación temprana. Antes a los niños, cuando estaban bebés, ¿a dónde se les llevaba? Y bueno, todavía les siguen llamando de esa manera. ¿Cómo se les llama? A esos lugares. A la guardería. A la guardería. ¿Y qué significa guardería? La palabra. Pues que solamente los cuidan en lo que las mamás trabajan. Literal, los guardan. Punto. Ajá. ¿Y ahora qué? En cambio, ¿qué es lo que hacen? ¿A quién contratan en las guarderías ahora cuando de verdad se está trabajando bien?
Pues ya maestras, porque ya les empiezan a enseñar números, las letras. En algunas he visto que ya, o sea, niños un poco más grandes, les enseñan otros idiomas. Es maravilloso, ¿no? Ojalá y los llevaran desde el primer día de nacidos, ¿no? Digo, en estoy hablando en relación de la estimulación, ¿eh? La estimulación. Se les hace gimnasia cerebral, se les hacen muchísimos ejercicios donde despiertan sus habilidades. De hecho, un niño que no ha asistido, por ejemplo, a guardería, ¿no? Se nota inmediatamente cuando llega al preescolar a una escuela, cómo llega con inseguridades, con temor, con miedos. Y tú dices que no tuvo esa experiencia maravillosa. Y entonces se les enseña a socializar también. Se les enseña a compartir, a convivir, a estar, y lo disfrutan tanto que yo no noto a niños después de que tienen esta experiencia en la misma guardería que lleguen llorando, pero en cambio sí veo cómo hay conductas en niños y en niñas que permanecen en el primer grado y siguen llorando, siguen viendo como un abandono, y los papás y las mamás están afuera de la escuela llorando, están con la angustia. Y uno sale a hablar con ellos y les dice, oye, pues acabas de dejar a tu hijo en una escuela, ¿no? Lo dejaste en medio de peligros, ¿no? De serpientes, y hay vidrios, y hay alambres, y pueden caerse, y pueden romperse una mano, claro. O sea, todo esto puede suceder, pero está todo en un ambiente cuidado. Y cuando ellos cambian, empiezan los niños a cambiar también su actitud, porque la ansiedad se la transmiten los padres, ¿sí? La ansiedad y esto causa inseguridades. ¿Cómo se sienten ustedes cuando van manejando con un amigo, una amiga, que ese amigo o esa amiga va manejando y anda todo inseguro manejando? ¿Cómo se sienten ustedes como copilotos? ¿Se sienten contentos? ¡Ay, qué padre se sienta andar con este amigo, con esta amiga! ¿Qué sienten ustedes? Miedo. ¿Miedo? Yo les diría, o manejo yo, o bájame. Que yo sí les he dicho a varios, así, ¿sabes qué? Permíteme manejar. Y si no quieres, pues entonces tomo un taxi, ¿no? Un Uber, porque no, estamos propensos a tener un accidente. La definición más amplia de dificultades del aprendizaje, según lo establecido en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, esta es una clasificación, se le conoce como el DSM. En el historial de este manual diagnóstico tiene muchos, pero muchos años. Comenzó con el DSM-1, DSM-2, y en la medida en que han ido ampliando las investigaciones y profundizando y diferenciando las dificultades que se tienen en cada uno de los problemas que están manifiestos, no solamente en la lectura y escritura, sino problemas a nivel de neurosis, psicosis, trastornos del carácter, etcétera. Este manual nos indica cuáles son los síntomas, qué es lo que presenta la persona, para poderse entonces orientar acerca del diagnóstico dado por el profesional de la salud, ¿no? Entonces, ustedes van a dar diagnósticos. ¿En base a qué? Si presentan una serie de síntomas o nada más un síntoma. Si el niño nada más está invirtiendo la D de dedo por la D de bueno, ¿ya es dislexia? Carlos. No, solamente sería trabajar en que aprendiera la diferencia entre esas dos. Pudiéramos hablar que el niño a lo mejor tiene un problemita de lateralidad,
¿sí? Izquierda, derecha. Y entonces aprende para dónde va la pancita, la bolita, ¿no? Izquierda o derecha. Y después a reproducir palabras que lleven de y palabras que lleven bu, ¿no? Bueno, bonito, barato, bella. Y acá, dedo, dulce, dátil. Y se les enseña y se corrige esa situación, ¡pam! Ya. Pero si tiene una serie de síntomas que todo me indica que tiene una dislexia, pues es una dislexia y entonces hay que trabajarle de otra manera. Tiene que ser un plan donde se pueda integrar la atención de un equipo de trabajo profesional y en las estrategias entonces van a ser más, o sea, en mayor número, ¿no? Entonces, ¿qué dice esto en relación a los trastornos mentales? Es la dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas, aquí, evidenciado por la presencia de al menos uno de los siguientes síntomas que han persistido por lo menos durante 6 meses, a pesar de intervenciones dirigidas a estas dificultades. Y ahí te va el listado, ¿no? Chécalo. Ya cómo puede comenzar primero un problema leve a uno grave. Lectura de palabras imprecisa o lenta y con esfuerzo. Dificultad para comprender el significado de lo que lee. Dificultades ortográficas. Dificultades con la expresión escrita. Dificultades para dominar el sentido numérico, los datos numéricos o el cálculo. Dificultades con el razonamiento matemático. Si te fijas cómo en un momento dado tú puedes hacer esto, teniendo este listado de síntomas, de situaciones, puedes ir haciendo un camino de análisis con la persona que recibes, que refieren que tiene un problema de aprendizaje. Sea cual sea el área, sea cual sea la materia, tú dices, ¿cómo está? Por ejemplo, a ver, voy a hacer un ejercicio con ustedes, con un chico de secundaria que se le dificulta la química, la materia de química. ¿Qué hay que hacer? Aquí donde dice lectura de palabras imprecisa o lenta y con esfuerzo. ¿Cómo se traduciría en relación a la materia de química? Con lo de la tabla periódica, maestro. Por ejemplo, se le dificulta la identificación de los elementos y su significado de la tabla periódica de elementos. O se le dificulta aprenderse, ¿qué más se tiene que aprender de la tabla periódica de elementos? Los grupos y las valencias. ¿O ustedes no se aprendieron eso? El grupo, y la valencia. Porque después esto es básico para el desarrollo de todo lo demás, ¿sí? Si no entienden que H es hidrógeno y después les dicen, desarrolla la fórmula del agua, ¿no? O desarrolla la fórmula del ácido sulfúrico. Pues si no entienden ni siquiera los elementos, las letras, qué significan, pues mucho menos por allá. Y no se aprendió las valencias. ¿Cómo va a ser el proceso para construir ese ácido? Lo hace impreciso, lo hace de manera lenta y con mucho esfuerzo. Y entonces le presentan la fórmula H2SO4, ¿no? Pues tampoco va a decir pues, de qué se trata. Entonces, puedes hacer este recorrido y dice, dificultad para comprender el significado de lo que lee, dificultad para comprender el significado de las fórmulas. Dificultades ortográficas, pues dificultades para construir las mismas.
Dificultades con expresión escrita. Cuando le hacen un dictado, pues no sabe cómo traducirlo. Empieza el maestro a dictar y en el momento de decir, y el ácido clorhídrico, pues, ¿y de qué se trata esto? ¿No? Va a estar limitado en sus estrategias de estudio, no va a poder dominar los contenidos, pues por lo tanto, el razonamiento, estoy hablando de la comprensión de lo que está estudiando, de la materia de química, no lo va a lograr y se le va a convertir en una dificultad más grave, porque estamos hablando de que se van sentando las bases, no nada más en el aprendizaje de contenido, sino las bases, seguridad, confianza, el autovalorarse, el tener ese disfrute, ¿no? de sus procesos que va viviendo día a día. Y pudiéramos utilizar otra materia, ¿no? Otra materia, física, álgebra, trigonometría, y me voy a la universidad, cálculo, estadística descriptiva, estadística inferencial. Pues esto es algo increíble, inclusive con las materias que ustedes han vivido, ¿no? Bases biológicas de la conducta, neuroanatomía, anatomía, neurofisiología. O sea, si no tienen bien agarrado ustedes las bases de, por ejemplo, de la anatomía, pues no se va a comprender la neurofisiología ni la neuroanatomía. Cuando escucha a un alumno que no entiende esto, escucha del tracto cerebral, del par cerebral, que va de los pulpejos de los dedos hasta el área motora del cerebro, pues van a decir, el área motora, ¿y dónde está? ¿Dónde le ponen la gasolina, no? A esta área motora, ¿dónde le ponen el diésel? ¿O es eléctrico? ¿O qué? ¿De qué se trata? Pues no va a entender nada. Pero como ustedes ya saben todo esto, van ubicando de lo que uno está hablando, ¿sí? Si yo hablo que en el lóbulo occipital está, en esta región se encuentra el área de Broca que nos indica que ahí se hace consciente la percepción visual, me lo entienden perfectamente. Y no les voy a decir, no les voy a hablar a ustedes en términos, en lugar de decir el lóbulo occipital, acá en la nuca, acá en la nuca, porque la nuca es el término del vulgar, ¿no? Del conocimiento del pueblo, del vulgo, ¿no? Lóbulo frontal, ¿no? Ya está. El parietal. O sea, lo van ubicando ustedes porque ya tienen el conocimiento. Entonces, cuando existen síntomas de dificultades, aquí, que dicen que por lo menos han persistido durante 6 meses, entonces se convierte ya en un foco que va a estar parpadeando y que les van a decir, cuidado, ahí hay algo que ustedes deben de atender. Las aptitudes académicas afectadas ya, entonces se tienen que ver que sean significativas. Y aquí ya se va a terminar la transmisión. Yo les pido, voy a subir esto, pero les pido que sigan trabajando con su proyecto, por favor. Tenemos 15 días para esto. El día 11 tendríamos que estarlo subiendo. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí, maestro. Sí, profe. Y avísenles a los demás que no se hacen presentes ahí, que tuvieron problemas